Bendiciones a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, amigos. Bienvenidos a un estudio más del día de hoy. Nos encontramos ya en un tercer día de la semana. Vamos a comenzar este estudio invitándote ahí donde estás, nos puedas acompañar, vamos a orar, vamos a comunicarnos con nuestro Creador y así poder recibir esa gran bendición de su bendita palabra. Padre maravilloso, nos encontramos en este día y queremos su ayuda. Acompáñenos porque sabemos que es necesario, sabemos que usted es grande, poderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, en la cual debemos confiar. Vamos a abrir su palabra y para eso necesitamos, Señor, que usted nos guíe, que usted sea nuestro instructor. Le pedimos estos favores en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, amigos, el título para el día de hoy, oportunidades para el servicio. Oportunidades para el servicio. Vamos a comenzar buscando el libro de Proverbios capítulo 20, verso 5. Ahí te invito a buscar donde te encuentras. Si tienes tu Biblia, busca en el libro de Proverbios capítulo 20, verso 5. El libro de Proverbios capítulo 20, verso 6. Dice la palabra, verso 5, perdón, dice la palabra: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Interesante el párrafo que acabamos de leer. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Ustedes saben lo que significa el agua profunda. Cuando te introduces al agua, sientes que te hundes cada vez más, entonces lo compara como aguas profundas. El consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. El hombre que entiende, cuando estudia la palabra, alcanza esa sabiduría por parte de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos el libro de Marcos capítulo 5, verso 19. El libro de Marcos capítulo 5 y verso 9. Dice la palabra: y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Ustedes saben la historia, se relata en esta ocasión del endemoniado de Gadara, quien nuestro Señor Jesucristo, al llegar al lugar donde él habitaba, le pregunta: ¿cómo te llamas? Él menciona que su nombre era Legión, porque eran muchos. Y sabemos que una legión es compuesta por 1000 o 2000 hombres para esa etapa en el ejército romano. Entonces, de alguna manera, pues que sí, eran bastantes demonios quienes estaban atormentando a este hombre. Entonces, vamos a leer el testimonio que nos dice el testimonio para esta mañana. El Evangelismo, página 38. Vamos a leer, miren lo que dice. Al hacerse planes para la extensión de la obra, debe abarcarse mucho más que las ciudades. Entendemos esa parte, que cuando vamos a extender, pues sin duda el mensaje tiene que ser más allá de lo que significa las ciudades. En los lugares alejados existen muchas familias de las cuales debe cuidarse a fin de saber si entienden la obra de Jesús que está haciendo por su pueblo. Existen lugares alejados donde hay muchas familias, donde estas familias, si entienden la obra de Jesús para su pueblo, harán lo que corresponde. No debe descuidarse a los que se encuentren en los caminos, ni tampoco a los que están en los vallados.
Mientras viajamos de lugar en lugar y pasamos por una casa tras otra, debemos siempre preguntar: ¿han escuchado el mensaje las personas que viven en este lugar? Una recomendación muy importante: en el lugar donde nos encontremos, la pregunta que debemos hacernos es si en ese lugar también ha llegado el mensaje del Evangelio. Dice: ha sido presentada a su oído la verdad de la palabra de Dios. Si bien es cierto, mis queridos hermanos, hoy podemos ver que se regala una revista, se regala un libro, pero la pregunta es si realmente es la verdad presente lo que están recibiendo esas personas. Entonces dice: ha sido presentada a su oído la verdad de la palabra de Dios. ¿Comprenden ellos que el fin de todas las cosas es inminente? O sea, está a punto de suceder, y que los juicios de Dios están cercanos. Tenemos que preguntarnos si es que ellos entienden, si es que están completamente avisados por la Escritura. De caso contrario, tenemos que obrar a través de nuestro Señor Jesucristo en ese lugar. Dice: ¿se dan cuenta de que cada alma ha sido comprada a un costo infinito? Mientras medito en estas cosas, siento en mi corazón un profundo anhelo porque la verdad sea llevada con sencillez a los hogares de estas personas que viven a lo largo de los caminos y en lugares muy distantes de los densos centros de población. Tenemos el privilegio de visitarlos y familiarizarlos con el amor de Dios por ellos y con su maravillosa provisión hecha para la salvación de sus almas. La inspiración menciona que visitaban pues a las familias en esos lugares donde habitaban cada ser humano y le compartían pues el mensaje maravilloso de lo que corresponde a la salvación. Dice también colección, página 8 y 9. Vamos a leer este párrafo muy importante. Dice así: el Señor obrará por medio de los que abran las Escrituras ante la gente que ha construido sus casas, esos lugares alejados del campo. El Señor obrará por medio de los que abran las Escrituras ante la gente que ha construido sus casas en esos lugares alejados. Exhorto a mis hermanos y hermanas a unirse para llevar a cabo esta buena obra hasta su terminación. La gente que vive en estas zonas rurales a menudo es más fácilmente alcanzada que la que vive en las ciudades densamente pobladas. Hay una diferencia enorme en lo que concierne a la educación. El campo tiene más educación, podríamos decir, que la ciudad. En la ciudad no hay mucho respeto, los niños no respetan a los mayores, no se saluda como debería corresponderse. Lo que hace el campo es algo interesante porque tienen más principios en ese sentido. Los niños, hombres y mujeres, tienen un respeto a la gente que llega a ese lugar, y las ciudades son distintas en lo que corresponde al respeto. Dice: cuando la verdad se posesiona de las personas de corazón sencillo y el Espíritu de Dios obra en sus mentes, induciéndoles a responder a la proclamación de la palabra, habrá algunos que se levantarán para ayudar a sostener la causa de Dios, tanto con sus medios como con su trabajo. Noten lo que dice: en medio de las escenas de la naturaleza, el carácter cristiano se forma más fácilmente que entre la maldad de la vida urbana. Cuando la verdad se posesiona, dice, de las personas de corazón sencillo y el Espíritu de Dios obra en sus mentes, induciéndoles a responder la proclamación de la palabra, habrá algunos que se levantarán para ayudar a sostener la proclamación de la palabra. Entonces, la naturaleza corresponde a ser un apoyo para formar el carácter. Tenemos completamente a nuestro alrededor todo lo que Dios ha creado, y lo maravilloso de Él es que a través de lo que ha creado sacamos muchas lecciones.
lo hizo el Señor Jesús, lo ha dejado para nosotros y lo que corresponde debemos hacer. Entonces dice la pregunta: ¿qué oportunidades misioneras están al alcance de las áreas rurales? Habrá muchas familias para alcanzar en las zonas alejadas de la ciudad, ¿sí? Habrá muchas familias para alcanzar en las zonas alejadas de la ciudad. Queridos hermanos, es momento de ponernos a trabajar y mirar desde el punto de vista cristiano que se necesita urgentemente obreros para trabajar en esos campos. Dice Lucas capítulo 9, verso 2. Te invito a buscar el libro de Lucas, capítulo 9 y el verso 2. El libro de Lucas, capítulo 9 y el verso 2 dice lo siguiente: y los envió a predicar al reino de Dios, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esa fue la orden de parte del Creador cuando ya preparó a un pueblo para predicar el mensaje final, anunciando la salvación en nuestro Señor Jesucristo y también mencionando la segunda venida de Cristo. Dice, manuscritos tomo 4, página 281, en nuestros esfuerzos para ayudar a los enfermos debemos sacarlos de las ciudades, donde continuamente son fastidiados por el ruido de los trenes y las tranvías, donde apenas puede verse algo más que casas, a lugares donde puedan estar rodeados por escenas de la naturaleza, donde puedan tener la bendición al aire puro y la luz del sol. Una experiencia propia, poder contar que vivir en la ciudad al sonido a la intemperie del peligro y al sonido de los carros causa mucha dificultad para poder concentrarse en la lectura, en el descanso, pues cada vez es más fastidioso lo que se puede decir y que uno no puede tener descanso. El campo es el lugar adecuado para concentrarse, estudiar, consagrarse, a donde el Señor nos quiere llevar, a donde el Señor nos quiere enseñar lecciones grandes para la salvación. Entonces, mis queridos hermanos, dice: ¿qué más tocará los corazones para Jesús? Predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos es lo que corresponde hacer esta obra, la obra médico misionero que es interesante, en la cual podemos alcanzar a mucha gente. Y al llegar a esa gente, la gente tendrá un deseo vivo de conocer a aquel que hizo todas las cosas, los cielos y la tierra, y que les dará mucha gran bendición en esa vida espiritual. Mis queridos hermanos, oportunidades para el servicio. Hay trabajo. El Señor le dijo a sus discípulos: vayan por los caminos, vallados, las plazas y todos esos lugares, que ahí está esperando esa gente sedienta y hambrienta de la palabra. ¿Qué esperamos para dar el último mensaje y llegar a alcanzar esa gente que está perdida en el pecado? Únicamente que el poder de la palabra en el Señor Jesucristo hará que esa gente conozca y reconozca a quién han creído. En esta mañana, que el Señor bendiga su palabra y que nos guíe a alcanzar esas almas perdidas y que contemos pues para el reino de los cielos. Un abrazo a la distancia, donde te encuentras, que el Señor te acompañe, nos acompañe en todo lo que emprendemos, únicamente en el nombre de Cristo Jesús. Dios lo bendiga.